Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí. Muy buenos días, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga, un grandísimo placer estar con ustedes de nuevo con nuestro programa El Mundo Actual. Este día martes 27 de junio es el último martes de este mes de junio y ya nos preparamos para entrar a este mes de julio. Por cierto, prepárense porque tenemos muy pronto un anuncio importantísimo que creo que será de gran interés para todo el área metropolitana en nuestro programa El Mundo Actual. Así es que estén pendientes, en cualquier momento vamos a dar un anuncio muy importante, pero antes preparémonos en este día martes, que como dijimos el último martes de este mes de junio, y ya la otra semana estamos en julio. Específicamente el próximo martes es el Día de la Independencia de los Estados Unidos de América, el 4 de julio, donde todo el mundo está de vacaciones, ese día especial celebrando la fiesta patria. Vamos rápidamente con la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 10, el versículo 5 en adelante, dice así la santa y bendita palabra del Señor. A estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino de id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. E yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonio. De gracia recibiste, de gracias dad de gracias. Esa es la bendita palabra del Señor. Dios bendiga su palabra. Hablemos de un tema eminentemente importantísimo y que este fin de semana que estábamos en el evento de Elín Restauración en su aniversario en la ciudad de Austin, Texas, estuvimos junto con el cantante y pastor de origen puertorriqueño, o puertorriqueño más bien, porque vive en Puerto Rico, René González. Este cantante cristiano que tiene una multiplicidad de canciones, por supuesto, con una visión pastoral, porque es pastor también, con un mensaje, con una enseñanza. Cada una de sus alabanzas llevan un mensaje, llevan una enseñanza. Y en una de esas tiene múltiples de mensajes para la iglesia, como la oveja caída, pero también importante el mensaje de desafío hacia la iglesia que él tiene. Yo quiero una iglesia que busque al caído, que busque que sane al enfermo, que conforte. De ahí que queremos tocar, porque creemos en un momento tan importante en que estamos pasando en este año 2017, de una crisis sin precedente, espiritualmente hablando, en relación a la iglesia. La misión de la iglesia, ese es el tema que queremos tocar. Precisamente porque estamos pasando una crisis que tal vez es, sin darse cuenta, nuestro propio pueblo evangélico, es la peor crisis que tal vez hayamos enfrentado. Hace unos meses salió un artículo o una nota de parte de un departamento de antropología de Europa, donde según la nota, este departamento de antropología, la crisis del cristianismo, específicamente la iglesia, está pasando por sus peores momentos en la historia del continente europeo, a tal magnitud que según los expertos, si no sucede nada en Europa en los próximos 10 años, la iglesia, en este caso la iglesia evangélica, ya dejaría de existir según los expertos.
debido a la enorme frialdad con que la iglesia evangélica está pasando en Europa. Aunque el artículo de antropología hace énfasis también en la iglesia católica, donde dice que la inmensa o la decena o centenas o miles de templos de la iglesia católica en toda Europa hoy en día prácticamente son un museo. Pero no nos interesa hablar de la religión católica, sino que en esta ocasión nos interesa hablar de nosotros, la iglesia evangélica. Esa iglesia que ha perdurado a lo largo de 2000 años. Esa iglesia que nació precisamente en este pasaje que estamos leyendo. Que nace ahí. Ahí es donde da su nacimiento. Ahí es cuando se da la base sólida. Cuando el Señor Jesús ordena a los 12 como la base de la iglesia en ese momento. Y nos manda una misión que ya vamos a hacer un análisis sobre ello. A partir de ese momento, la iglesia, esa iglesia chica que nace en la tierra santa de Israel, no en Roma. No sé por qué, de una manera malintencionada la historia, porque como a veces la historia manipula las cosas, a veces, eso no quiere decir que desechamos, y eso no quiere decir que condenamos la historia, porque sería contradecirnos a nosotros mismos en la Biblia. Hay algunos puntos en la historia, no es que la historia está falsa, sino que gente que manipula la historia. Por ejemplo, el decir que la iglesia católica, apostólica y romana es la iglesia que dejó el Señor Jesucristo es una completa y aberración alejada de todo principio de la verdad histórica, porque no tiene nada que ver, absolutamente nada. La iglesia original definitivamente nace en Jerusalén, directamente y más específicamente en las tierras de Galilea, prácticamente. En Jerusalén porque ya se patentiza el día de su formación en el día número 50, después de la resurrección de Cristo, el día de Pentecostés. Pero sus orígenes, su nacimiento, viene desde las regiones del norte de Israel, conocido como la Galilea, y tal vez parte de la profecía que dice el profeta Isaías, tierra de los gentiles, tierra de Zabulón, tierra de Nectalí, tierra de los gentiles, camino al otro lado del mar, gran luz le resplandeció. Y es que allí es donde se dio el resplandor en todo su fulgor de la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Así es que en esto hablemos de esa iglesia evangélica, si se puede decir, que se regó desde Israel a lo largo de todo el mundo, que fue perseguida como ningún otro grupo religioso en la historia, que se trató de exterminarla en su totalidad a través de los grandes sacrificios que hicieron los césares, matando o sacrificando a decenas de miles de cristianos en los grandes coliseos y en las diferentes formas de martirizar a los cristianos. Con todo y eso, no pudieron detener a la iglesia. La iglesia creció y se extendía. Al no poder el Vaticano, definitivamente, al no poder detener ese avance de la iglesia, entonces, finalmente en el año 225 de nuestra era cristiana, más bien el Vaticano, el Imperio Romano, se une al cristianismo. Esa unión, ese casamiento de política e iglesia, sin lugar a duda fue nocivo y fue dañino para el entorno de aquel momento, aquel movimiento cristiano. Sin embargo, hubo un grupo de cristianos que consideraron una situación peligrosísima y decidieron seguir su camino como iglesia evangélica. Este grupo siempre siguió siendo perseguido a lo largo. Hubo un momento en que se conoce como la época del silencio. Vino las persecuciones más duras y más diabólicas, dirigidas y patentizadas directamente por aquella que se decía la cuna de la iglesia del Señor Jesucristo, llamada la Iglesia Católica. Esta iglesia, bajo la bandera de un sistema totalitario conocido como el Vaticano, mató, asesinó, denigró por más de 500 años a millones de evangélicos, los cuales ellos llamaron protestantes.
Y aún así, la iglesia prevaleció. La iglesia evangélica no desapareció. Pero sin lugar a duda, en la edad del silencio, que se le llama esa parte oscura que se conoce, esa época, el Vaticano creía que definitivamente los evangélicos habían desaparecido por siempre y para siempre de Europa. Sin embargo, se levantaron hombres, un Juan Calvino, un John Hus, uno de los hombres que incendia, y de los múltiples otros que la historia es grande. Y esos grandes hombres que va a, ¿cómo se puede decir?, a impactar o explotar en la persona de Martín Lutero. Y allí los evangélicos volvieron a salir a la luz pública directamente, prácticamente. En otras palabras, aunque en algún momento en Europa se consideró que definitivamente el cristianismo evangélico había desaparecido, eso no fue posible. ¿Por qué? Porque ni las puertas del infierno prevalecen. En la historia se está repitiendo en este momento, qué sé yo, por, digamos, el primer siglo, la gran persecución, los Césares creían que habían eliminado, mas no fue así. La segunda, el Vaticano creía que los había eliminado, mas Dios intervino en rescate de su remanente. Y hoy tal vez estamos en la última. Esta es la última etapa. No cabe duda que sí estamos en la última etapa. No cabe duda que Europa está pasando una crisis sin precedente en cuanto a no solamente en la vida cotidiana, normal, mundanal. Es el continente más depravado. Es el continente más blasfemo. Ahora, ¿por qué decimos blasfemo? Porque blasfemo es alguien que conoce, que sabiendo que existe, y aún así niega, o aún así habla. Por eso decimos que Europa es un continente blasfemo. Porque Europa no solamente albergó parte de la cuna del cristianismo desde el primer siglo, sino que fueron conocedores por la enorme, pero enorme cantidad de miriadas de misioneros a lo largo de múltiples de siglos que salieron de Europa para predicar el evangelio de Jesucristo. Por eso, encontrar un continente europeo en este momento donde de cada 10 europeos, 8, 9 blasfeman públicamente de Dios y del Señor Jesucristo. Es por eso que se le llama entonces un continente blasfemo, sin lugar a duda. Eso no queda la más duda. Y ahí, en este momento, ver nuestras iglesias completamente chicas, las iglesias evangélicas. Si bien es cierto, las que son un poquitito regularcito, un poco más grandes, son las iglesias apóstatas. No olvidemos que estas iglesias apóstatas definitivamente están alejadas total y absolutamente del evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos iglesias apóstatas, no estamos hablando en los sentimientos de normas o dogmas o legalismo, sino iglesias que abiertamente se han ido a los extremos completamente de un liberalismo donde en ese liberalismo descomunal con que se han ido estas iglesias han entrado a prácticas que son 100% anticristianas y condenables, como el caso del G12 y los secretísimos encuentros y las cosas o las prácticas abominables que estos grupos se hacen y siguen haciendo hoy en día en las famosas regresiones o las famosas, según ellos, cancelando sus maldiciones generacionales, como que si la sangre de Jesús no lo hubiese hecho en la cruz del Calvario. Prácticas que tienen que ver con el vudú y con la santería de América, de las islas del Caribe, están profundamente impregnadas en estos movimientos neopentecostales, practicantes de estos movimientos. Encuentros que hoy, si bien es cierto, ya no se llaman G12, han cambiado de nombre, pero las prácticas y el espíritu de liberalismo y el espíritu de soberbia y el espíritu de blasfemia, por cuanto están ligados con prácticas profundamente ligadas en la santería, en el vudú, en otra palabra, en el mismísimo satanismo. Es como la iglesia
como la iglesia que habla, una de las 7 iglesias, donde se habla acerca de la iglesia que cree que conoce lo profundo de Dios, cuando finalmente la iglesia te Tiatira, cuando el Señor le dice, lo que ustedes dicen en las profundidades no son otra cosa que de las mismas cosas del satanismo. En otras palabras, la iglesia te Tiatira creía que estaba descubriendo a través del Espíritu cosas profundas de Dios, pero se habían metido en prácticas combinadas, creyendo ellos, buscando al Espíritu Santo, que finalmente habían llegado al ocultismo mismo. Ese es exactamente lo que están haciendo estos grupos que están proliferando. No solamente que lastimosamente han llegado a infectar Europa, sino que infectó desde Argentina en gran manera, posiblemente uno de los mayores países en América del Sur infectados en gran proporción. Desde Argentina, un país fuertemente ligado junto con Uruguay a la masonería, interesante. En esos países donde la masonería es muy fuerte, este tipo de práctica de ocultismo mezclado dentro de la iglesia cristiana se vuelve mucho más fuerte. De allí ha seguido toda América del Sur, llegando o pasando por Centroamérica, afectando en grandísimas proporciones a todo Centroamérica y en mayor proporción a Costa Rica y a Nicaragua, donde entre un 70 y 80% del cristianismo de Costa Rica y de Nicaragua está completamente infectado, lo que se llama infectado. No solamente por ese liberalismo, esa práctica que se promulgó en su momento desde a finales de los 80, pero más en los 90 desde Colombia, con ese movimiento conocido G12, sino por el movimiento de la restauración apostólica. En Costa Rica tienen un nombre que es el que los ha infectado, lo siguen idolatrando como que si fuera un dios, y esta iglesia se contaminó completamente a través de esa falsa doctrina de restauración apostólica, lo cual por la cercanía íntima y por la íntima relación que han tenido ha afectado enormemente a Nicaragua. En menor proporción Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque Guatemala está infectada porque también llegó a niveles altísimos la apostasía. De hecho, fue allí donde en Centroamérica es la cuna donde surge todo este movimiento fuerte. Sin embargo, hay concilios en Guatemala que se han puesto los zapatos, si podemos, las botas fuerte. Uno de ellos, sin lugar a duda, es las Asambleas de Dios en Guatemala, quien en forma enérgica y contundente, sus líderes ejecutivos dijeron: en Guatemala no vamos a dar paso a estos movimientos heréticos abiertamente. Dice abiertamente porque es imposible detener la infiltración, porque este es el tiempo de la apostasía de la iglesia laodicea. Sin embargo, tuvieron la valentía y la gallardía de enfrentar, y eso hace que múltiples de concilios e iglesias locales en Guatemala no se hayan dejado afectar. Existe un remanente fiel en gran proporción en Guatemala, en gran proporción en El Salvador, sobre todo en el oriente del Salvador, en proporciones grandes en Honduras también, y en proporciones mucho más pequeñas, mucho más diezmado, Nicaragua y Costa Rica, donde la situación es gravísima. En Costa Rica, por el excesivo liberalismo, sin embargo, todavía queda un remanente fiel del Señor. En Nicaragua, la triste realidad es porque existen dos grupos: los grupos ultraliberales y los grupos ultralegalistas. Tan dañino es uno como tan dañino es el otro completamente. Pero bien, a pesar de todo eso, que el cristianismo está pasando crisis, México con ciertos estados ha estado pasando crisis con la infiltración de ese liberalismo apóstata. Sin lugar a duda, la iglesia hispana en los Estados Unidos también está pasando un momento crítico en su historia, en su historia de crecimiento y en la pérdida de sus principios y de sus valores. Y ni se diga nuestra iglesia anglosajona o afroamericana. Decía en una de las conferencias este domingo en Austin, Texas, que múltiples de templos en la parte americana han quedado completamente desligados. Múltiples y enormes cantidades de templos en la parte americana están quedando vacíos, o cerrados, o sencillamente con pequeñísimos grupos de solamente ancianos
A Dios gracias que muchos de esos templos bautistas y otros templos americanos, en ciertos lugares donde hay comunidad hispana bastante, esa comunidad, esa iglesia hispana, está siendo un momento parte de la historia. Aunque, como dijimos, también la iglesia hispana está pasando crisis espiritual. Entre toda esta crisis espiritual que está pasando nuestra iglesia, podemos decir, por el tema que hemos utilizado hoy, la misión de la iglesia. Sin lugar a duda, Satán, sabiendo que la iglesia está pasando por una crisis grande, la tercera en su historia de 2000 años, muy grande. La primera por la persecución, la segunda porque la enorme pantalla del Vaticano trató de opacar y silenciar en cierta forma de publicidad que en algún momento se creía que ya no existía la iglesia evangélica. Hoy, Satán ha lanzado diferentes clases de ataque a la iglesia. Hoy ya no persigue a la iglesia mandándolos a la cárcel o mandándolos a la hoguera. Hoy está utilizando una serie de estrategias. Una serie de estrategias como estrategia de, ¿cómo se puede decir?, de actividad comunitaria social. Lo cual no está mal que la iglesia tenga actividad comunitaria. Pero el papel total y absoluto de la iglesia no es necesariamente el papel total y absoluto comunitario. Sí debemos de hacer obra comunitaria como parte de nuestra obra, pero no es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio en nuestras comunidades. Entonces, en ese aspecto, la iglesia se ha encerrado, múltiples de iglesias, sobre todo las anglosajonas y las afroamericanas se encerraron total, se metieron demasiado fuerte en el sistema comunal que perdieron de vista su misión. Luego, cuando la iglesia entró en este ambiente bonito, comunal, que es exactamente la pérdida que tuvo la iglesia de Éfeso. Tengo el estudio profundo de las 7 iglesias y hablo de esa gloriosa iglesia Éfeso. Esa iglesia que fue heroica en toda esa parte del Asia Menor, heroica en la promulgación del Evangelio de Jesucristo, en las obras misioneras, pero que llegó un momento en que se volvió tan proyectada en sus acciones sociales, que por eso el apóstol San Pablo tiene que escribir su carta hablando acerca de las obras y la fe directamente, porque se habían enfocado demasiado solamente en la obra social, que perdieron de vista la razón y el auténtico mensaje por el cual Dios los había fundado o los había llamado. En este caso, la iglesia se enfocó tanto en esa obra comunal, si le llamamos así, que como dijimos, no estamos en contra que la iglesia debe de tener alguna participación en las obras sociales, en las obras comunales, es parte de nuestra estrategia, pero no necesariamente nuestro primordial proyecto, la obra social, que ese fue, sin lugar a duda, el más garrafal error de las últimas décadas de la iglesia anglosajona y la iglesia afroamericana. Nuestra iglesia evangélica hispana, lastimosamente, no aprendió de esa historia de la iglesia anglo, y en los últimos años nuestra iglesia hispana, a lo largo desde Argentina hasta las comunidades hispanas en Estados Unidos, se enfrascaron definitivamente en construir impresionantes y extraordinarios templos impresionantes, templos eminentemente caros, templos donde ellos hacen alarde y hacen orgullo de la majestuosidad de esos templos. Se han gastado millones de dólares en esos impresionantes templos y se han gastado millones de toneladas de energía de esos evangélicos que pudieron haber hecho otro trabajo mucho más efectivo para la ganancia de multitudes de almas de Cristo Jesús. Es decir, cuando la iglesia se enfoca en todo este aspecto de la obra, de la obra comunal, puede perder el objetivo para el cual Dios la mandó efectivamente. El mensaje con que comenzamos a leer, y que luego vamos a tener otros pasajes importantes de las Sagradas Escrituras. En este pasaje que leímos, de Mateo capítulo 12, Jesús está haciendo una misión específica, linda y preciosa. En este mensaje del capítulo 10, dice, a estos 12 Jesús envió
y les dio instrucciones diciéndole: por caminos de gentiles no vayáis y ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es muy importante, porque cuando nos enfocamos totalmente a la obra comunal, nos enfocamos total y absolutamente al mundo exterior. Al mundo exterior en el aspecto de qué va a pensar la gente o qué queremos que la gente de afuera piense de nosotros. Y al concentrarnos total y absolutamente en esa manera y por lo tanto tener una relación de más socialismo entre nosotros mismos, tenemos la tendencia a darnos demasiada importancia a nosotros mismos y a juzgar que los demás que no son igual que yo no merecen ser tratados por igual. De esa manera, la iglesia, al entrar en los aspectos sociales, puede perder la visión número uno, que es cuidar los de su casa. Nos hemos enfocado tantísimo, y vuelvo a reinsistir, no estamos en contra de que la iglesia participe en la obra comunal, social comunal, pero no podemos enfocarnos de lleno, total y absolutamente en la obra social comunal si antes no ponemos atención y nos consolidamos nuestra propia casa, en este caso, nuestra iglesia. Y aquí es donde posiblemente es donde nuestra iglesia está pasando su peor crisis. Porque de alguna manera la iglesia se volvió tanta atención a ese sistema social, a ese sistema comunal, que automáticamente crearon grupos divisionistas. Hoy en día es obvio y se puede ver con enorme facilidad los grupos sociales dentro de nuestras iglesias evangélicas. Si usted va a las mega iglesias, hay ciertos grupos donde no se unen con los otros grupos, porque este grupo es de los ricos, este otro grupo es de los de la clase media y este otro grupo es de la clase baja. Los de la clase media no se quieren juntar con los de la clase baja y los de la clase alta no se quieren juntar con los de la clase media. Y ha hecho una separación de grupos sociales dentro de la iglesia. Al hacerse la separación de grupos sociales dentro de la iglesia, se producen una serie de intrigas, resentimientos profundos, hasta llegar a los más profundos de la chismología, la calumnia y la difamación. Es exactamente la grave crisis en que nuestra iglesia evangélica y aún nuestra hispana en momentos duros también ha entrado en estos momentos. Desearíamos volver, como digo, en uno de los 7 estudios de la iglesia, sobre todo específicamente el de la iglesia Filadelfia. ¿Cómo anhelamos a la iglesia Filadelfia del siglo XX? Hablando en términos populares. Esa iglesia del siglo XX, esa iglesia que se lanzaba a los buses para dar tratados, esa iglesia que se ponía en las esquinas de los parques. Recuerdo allá, es impresionante recordar, yo recuerdo más de mi juventud allá en Costa Rica, en San José, Costa Rica, en el Parque Central. Aquellos predicadores intrépidos que se ponían en el puro Parque Central, no para hablar de legalismo. Fíjese que a pesar de que la iglesia era legalista, era un legalismo bastante sabio, bastante inteligente que tenían en aquel momento. Los predicadores no se paraban en las esquinas para hablar y ofender profundamente a fulano o a sutano porque no viste así. Sino que el mensaje en aquel entonces, allá en las esquinas de los parques, yo recuerdo el Parque Central y la cantidad de gente que se reunía alrededor a escuchar aquellos impresionantes, preciosos, tal vez no súper teológicos, pero con poderoso mensaje de vida y de salvación. Y múltiples de alma levantaban su mano y recibían a Cristo Jesús. Esa era esa iglesia de ese siglo XX, esa iglesia que cuando uno era sorprendido en los buses urbanos, a veces llenos, de momento se paraba un muchacho, una señora y comenzaba a predicar en los buses o comenzaba a dar tratados en los buses. Eso lo hemos perdido. Esa era la iglesia del siglo XX. No era una iglesia así, se le acusó de que no era tan dada a la comunidad, tan dado al sistema social comunitario. Y se le acusó de todo eso, sí. No fue tan social comunitaria como lo es hoy en día. Pero tampoco la iglesia de hoy en día no le carga la sandalia
a esa época de esa iglesia, de esos evangélicos, de esos cristianos que no se avergonzaban públicamente en su trabajo, en su escuela y en público o en los buses, que no se avergonzaban de decir: soy evangélico. Aquel Dios le bendiga que se identificaba en las calles. Hoy todo lo contrario. Los grupos encuentristas, influenciados profundamente por ese espíritu de ocultismo, se sienten ofendidos profundamente cuando alguien le dice: Dios te bendiga. Lo que significa que un espíritu raro y extraño que no procede de Dios está en esa persona. Es decir, cuando la iglesia se va, pierde su objetivo, la misión para la cual es enviada. Entonces la iglesia se forma en grupos de divisiones profundos y difíciles. Vamos a entrar en la segunda parte de este mensaje profundo y a entrar al análisis. ¿Por qué Dios le dice específicamente: no vayan a casas de gentiles, es decir, los de afuera, a las casas de los samaritanos? Es decir, está bien, ese es el mensaje, ir a las almas perdidas, pero la situación ahorita urge en que volvamos de nuevo la mirada a lo de adentro. ¿Cómo vamos a ir a ganar a la gente de afuera si nosotros mismos adentro estamos divididos en grupos sociales? Los ricos, clase media, los más desposeídos, los cerca del pastor y los que están cerca de los otros líderes. ¿Cómo vamos a ir al mundo si nosotros mismos nos estamos desintegrando dentro de la propia iglesia? Regresamos con ustedes después de esta pausa y atención con el anuncio que les tengo preparado. Visitar a Israel es viajar al tiempo de épocas bíblicas de grandes trascendencias espirituales. Es vivir la Biblia en otra dimensión. Todo cristiano debe anhelar visitar la Tierra Santa. Ahora, usted puede viajar con el Dr. Antonio Polaines en un viaje de peregrinación a nivel escatológico. Conferencias y lugares cuidadosamente seleccionados, con guías israelíes capacitados en el conocimiento profundo de la Biblia. Te invitamos a unirte y nos acompañes. El viaje será del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Viajaremos a lugares como el Mar de Galilea, Nazaret, Capernaum, Cesarea de Filipos, Jerusalén, Masada, el Monte del Templo y el Jardín de la Tumba, entre otros. Llama hoy y reserva o regálale a un ser querido una experiencia inolvidable en la Tierra Santa. Llama ya a Estela Sánchez, 956-661-8747, 956-661-8747. Aquí estamos de nuevo con el tema la iglesia y su misión. La palabra que estamos tocando este día. El Señor comisiona a los apóstoles. Los comisiona con un mensaje específico. Ir primeramente a los de la casa. Es la primera vez que se utiliza la palabra enviado, que viene del griego apostolo o enviado. Es decir, la iglesia tiene que hacer todo el tiempo misión apostólica. No me malinterprete de estos elementos que se autonombran apóstoles en forma jerárquica al estilo de la iglesia católica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la iglesia en sí. Tiene que ser una iglesia como la iglesia de Filadelfia, como la iglesia de Éfeso, una iglesia que siempre debe de tener el corazón de ir hacia las almas perdidas directamente. Pero antes de ir a las almas perdidas, primeramente tiene que ver, trabajar, estructurar dentro de su propio redil a sus propias ovejas. Si bien es cierto, el evangelio en aquel momento era para todas las naciones, Jesús específicamente comisiona a la iglesia primeramente a ir a los de la casa de Israel. ¿Cómo podrían ellos ir a los gentiles si todavía los de su propia casa no habían sido convencidos directamente de la misión, del plan y la salvación? Específicamente esto lo podemos aplicar hoy en día a nuestra iglesia también. Nuestra iglesia en estos momentos ha perdido esa objetividad, tal como hablamos en la primera parte.
Se han concentrado en sus propios grupos divisionistas dentro de sus propias iglesias. Y ahí, Satán, dándose cuenta de todo esto, también Satán se ha dado cuenta que vino una puerta brillante, extraordinaria, grandísima, que nuestra iglesia, y especialmente la hispana, no le está sacando el provecho que tal vez esos predicadores evangelistas, que aunque fueron predicadores empíricos allá en los 80, en los 90, que no tenían esos grandes estudios teológicos, pero eran puros. Y al ser puros fueron usados por el Espíritu Santo. Estamos hablando de las redes sociales hoy en día. Las redes sociales, oh Dios mío, si hubieran estado en manos de esos linda cantidad de gente que no eran grandes predicadores, que era la gente humilde y sencilla de las iglesias, pero que se salían a los buses, a las calles. Si esa herramienta lo hubieran tenido en aquel momento, con aquella pureza con que ellos predicaban, hubieran ganado 3 o 4 o 5 veces más de lo que se ganaron para Cristo. Lastimosamente, hoy nuestra iglesia aún mismo no está utilizando esa herramienta como una estrategia de ganar, sino más bien la estamos utilizando como una punzada contra nosotros mismos. En otras palabras, estamos dando golpes contra nosotros mismos. Dura cosa, le dijo el Señor al apóstol San Pablo, dura cosa es dar golpe contra el aguijón, es golpear el mismo aguijón, esa misma punta. Es exactamente lo que está pasando con nuestra iglesia. Nos concentramos tantos a cuidarnos nosotros mismos en estos momentos que hemos perdido la objetividad y hemos empezado a autoatacarnos, a autodestruirnos a nosotros mismos. Hemos perdido la visión de interesarnos y de importarnos aquellas ovejas débiles que tenemos en la iglesia. A causa de que no pertenece a mi grupo, como este no pertenece a mi grupo social, yo no tengo por qué interesarme por él. Triste, lamentable y catastróficamente, porque esa no fue la idea del Señor. La iglesia debe de ser un lugar donde todos, sin diferencia alguna, ricos y pobres, debemos de unirnos. Debemos de ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y debemos de eliminar en su totalidad las segregaciones de grupos que finalmente llevan hasta choques raciales. Sino que debemos de ver entre todos, cuando todos en la iglesia tratamos de ser un solo equipo, un solo cuerpo en Cristo Jesús, entonces automáticamente nos vamos a dar cuenta si alguien está pasando por una crisis. Igual que cuando en nuestro cuerpo un zancudo nos pica y nos produce una roncha o nos produce una alergia, todo el resto del cuerpo nuestro reacciona automáticamente, y si no lo tratamos con inmediatez, empieza nuestro cuerpo a tener temperaturas fuertísimas, a las cuales llamamos calentura, infecciones en otras palabras, lo que nos provoca con urgencia buscar una cura. De manera que si el cuerpo dentro, hablando espiritualmente, nosotros mismos no estamos juntos, nunca nos podremos dar cuenta cuando alguno de nuestros miembros está siendo atacado. Lastimosamente, nuestra iglesia ha perdido esa objetividad, la misión de ir primeramente a los de nuestra casa. ¿Qué quiere decir? Poner atención a nuestra gente. Poner atención a aquella oveja, sea humilde, sea sencilla, sea rica o sea pobre, sea buena, sea un atleta o sea el más enfermo. Saber darle a entender a nuestras ovejas que han llegado al lugar que estaban buscando, que han llegado a un lugar donde ellos son aceptables, que han llegado a un lugar no social. Porque como dijimos, la palabra social hoy en día la hemos malinterpretado. Y cuando se habla de lugar social es para separarlos de clase. Que nuestras personas, que nuestros miembros de la iglesia no se sientan que su iglesia es un club social, sino que su iglesia es el lugar, el santuario, donde el cuerpo de Cristo se reúne. No solamente para levantar sus manos, para adorar y para exaltar a Dios, sino para que los unos a los otros se puedan ayudar,
se puedan fortalecer. Sin lugar a duda, a lo largo de todo el tiempo de los 2000 años, han habido grupos pseudo cristianos que se han negado total y absolutamente con sus hechos a cumplir esta específica misión del Señor Jesucristo, primeramente los de su casa. Algunos han creado sus propias doctrinas nefastas y hasta cierta forma totalmente antibíblicas. Como por ejemplo, existía en El Salvador hace mucho tiempo y todavía existe, solo que completamente rezagado, un grupo que no tiene que ver nada con el concilio de apóstol y profeta, el extraordinario concilio que por favor, cuando hablamos del concilio apóstol y profeta de El Salvador, no malinterpreten los que están hoy escuchando que estamos hablando de ese movimiento neopentecostal. No, estamos hablando que es un concilio en El Salvador, en el Oriente, que es un concilio precioso, con una historia preciosísima, con una capacidad extraordinaria ellos de hacer los cambios cuando han tenido que hacer los cambios sin afectar sus verdaderos principios doctrinales. Pero dentro de la rama de ellos, había otra rama dentro de ellos que se autodenominaron apóstoles y profetas libres. Este movimiento creó un sistema totalmente antibíblico teológicamente hablando. Y era que si algún miembro de la iglesia por A o por B tenía una caída, digámoslo así popularmente, una caída, entonces esta gente automáticamente daban por condenado a esa persona. Lo aislaban total y absolutamente para siempre de la iglesia. A partir de ese momento que ellos sospechaban, a veces hasta por un simple sueño, simplemente porque la hermana Carmen soñó que el hermano Rogelio había caído en el sueño, ellos ya lo consideraban caído simplemente por un sueño. Y de inmediato, aquella congregación desechaba total y absolutamente a este miembro de esa iglesia. Eso significaba que ese miembro, junto con toda su familia, estaban desechados de por vida de la iglesia. Nadie más lo saludaba, nadie más le daba la mirada, nadie más le decía hermano. Miles de personas fueron destruidas. Algunas de ellas murieron con profundo resentimiento de haber sido aislado de una forma tan fea y horrible de la iglesia por una posición totalmente antibíblica, teológicamente hablando. Bueno, condenamos el mismo concilio de apóstoles y profetas del Salvador, de Oriente, condenó totalmente a ese movimiento extremista, completamente. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto en estos momentos del siglo XXI la iglesia ha caído, hablando generalmente la iglesia, en esta misma posición? Tal vez no con nuestras palabras, con nuestras formas o con nuestras enseñanzas teológicas, sino con nuestras actitudes de segregaciones sociales. Hoy la iglesia ha perdido esa pasión de ir detrás de las almas que ya no están viniendo a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que la familia tal y tal no viene a la iglesia o vino a la iglesia? ¿Por qué ustedes no han preguntado por qué esa familia no volvió a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que la hermanita, la hermana, aquella ancianita, aquella viuda, desde hace cuántas semanas no la ven en la iglesia? ¿Ya preguntaron por qué esa hermanita no volvió a la iglesia? ¿Y qué pasó de aquel hermano que era lindo, hermoso, bello, precioso para alabar a Dios y ahora lo vieron alcoholizado en la calle? ¿O lo vieron ya apartado, hablando malas palabras? Por haberlo visto así, inmediatamente dejaste de saludarlo, dejaste de abrazarlo, lo consideraste completamente una persona inmunda. ¿No es cierto que esa persona era parte del cuerpo de Cristo? ¿No es cierto que mientras hay vida todavía hay esperanza? ¿No es cierto que el ladrón penitente, que por cierto, no era una persona, se le dice ladrón penitente, pero la historia dice que era un asesino? ¿No es cierto que ese ladrón penitente se salvó en el mismísimo instante, ya a la par de la cruz del Calvario? Es decir, mientras hay vida, todavía hay esperanza. Y cuánto más aquellos que han estado dentro del cuerpo de Cristo, que han saboreado de Cristo Jesús. Si por alguna razón una familia, un hermano, una hermana ha tenido un momento difícil por el cual se apartó de la iglesia, ¿no cree que debemos de ir todos nosotros?
¿No cree que deberíamos de utilizar el pasaje precioso del Señor Jesucristo? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una sola de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes, por los collados, a buscar la oveja que se había descarriado? ¿No tenemos acaso que buscar? ¿Ha perdido nuestra iglesia esa visión? ¿Nos hemos enfrascado nuestra iglesia en ver cuál es el mensaje de ataque que va a haber en las redes sociales contra nuestra iglesia, contra nuestro grupo o contra nuestro pastor? ¿Nos tiene entretenido el diablo peleándonos contra nosotros mismos? Y por lo tanto, hemos descuidado lo de nuestra casa. ¿Es por eso que la iglesia está como está en este momento? ¿Es por eso que la iglesia no está brillando como debería de brillar? Porque no nos estamos curando a nosotros mismos. Porque no nos estamos rescatándonos entre nosotros mismos. Porque no estamos dejando el redil para ir en busca de la oveja que se nos salió. El mensaje es contundente del Señor Jesús. Tomó a los 12 y les dijo: vayan, los envío, pero en esta ocasión a los de la casa. No vayan a los gentiles, no vayan a los de Samaria, sino a los de la casa. ¿No creen ustedes que necesitamos? Cuando miramos a esa cantidad enorme de personas que hoy en día fueron cristianos, están perdidos, algunos metidos hasta en lugares peligrosos en nuestro país, en México, en Centroamérica, Colombia. ¿Y por qué nunca regresaron? Porque nunca los buscamos, porque nunca les dimos atención, porque nosotros los consideramos de un solo golpe condenados. No, yo estoy hablando del trabajo de la iglesia con nuestra multitud de ovejas. No estamos hablando de otro tipo de personas, estamos hablando de la iglesia. La iglesia que debe de buscar la restauración de su propia gente, de los que se le han ido, a que regresen a casa. Por supuesto que habrán reglas para los que regresen. Por supuesto, si alguien era una persona que era líder de música, por supuesto, él mismo entenderá que al regresar no de un solo golpe va a subir a ser líder de música. Él sabe, él mismo lo sabrá, que en el momento que él abandonó la iglesia, él perdió ese privilegio. Y si lo quiere volver, él deberá de dar fruto una vez que sea reintegrado a la iglesia, para que a su debido tiempo el Espíritu Santo dé la señal al pastor para ponerlo de nuevo. Eso es lo que se llama restauración. En otra palabra, lo que quiero tocar en este momento y que nos sentimos desafiados en ese canto que tiene René González. Yo quiero una iglesia que busque al caído, que sane al enfermo. Si usted ve todos los detalles que dio el Señor, vayan a los de la casa, a los de las ovejas perdidas de la casa. Oren por ellos, sánenlo, levanten muertos. Es decir, aquel que está ya condenado por un cáncer, podemos orar para que Dios los sane de su cáncer. Eso es resucitar a los muertos. En otra palabra, iglesia que me estás escuchando, vuelva de nuevo a su redil, vuelvan a las ovejas de su redil. Echen un vistazo a los miembros que no han vuelto a la iglesia. Pidan perdón a Dios a aquellos miembros a los cuales ustedes se negaron a saludar porque ya no lo vieron en su iglesia, o porque lo vieron tomado, porque lo vieron apartado y se negaron hasta decirle un Dios les bendiga. ¿Quién eres tú para negar decirle a una persona Dios te bendiga? Ay, que interpreta no de bienvenida. No, eso no tiene nada que ver con la restauración. Ahí está hablando de los apóstatas. Una cosa es apostasía y otra cosa es lo que estamos hablando de la restauración de las almas. La Biblia nos dice que no demos bienvenida a alguien, pero está hablando de alguien que ha caído en apostasía, alguien que niega profundamente después las verdades del Señor. Estamos hablando de las ovejas que por A o por B, por un desprecio de un hermano o de una hermana,
por un desprecio de un grupo social, de los 3 grupos que existen en las iglesias, decidió no visitar más el grupo. O porque no pudo aguantar la tentación y cayó en uno de los pecados y se sintió que ya no era digno. A esas son las ovejas a las cuales tenemos que volver. ¿No debería la iglesia en torno sentarse y decir en dónde hemos fallado? Tal vez debería el pastor junto con todos sus diáconos y toda la iglesia en un domingo pedir perdón en público y decir, hermano, hemos fallado. No hemos ido por los de nuestra casa. Queremos ir a ganar el mundo, pero no estamos atendiendo a los nuestros. ¿De qué sirve ganar el mundo si no estás ganando a tu propia gente? O el apóstol San Pablo dijo en otra mejor palabra: ¿cómo puedes ir si no estás cuidando los de tu casa primero? Volvamos a nuestra casa, volvamos a nuestros miembros, volvamos de nuevo a recordar las familias que estaban con nosotros, aquella gente linda que cantaba y lloraba y que ahora cuando lo encuentras en la calle ya no lo ves así. ¿No crees que si lo abrazas? ¿No crees que si lloras con él? ¿No crees que si le dices, extrañamos su asiento, siempre que lo veo vacío me acuerdo de usted? Lo extrañamos, hermano o hermana. Queremos decirle que en nuestra iglesia lo estamos esperando. Estamos orando y queremos que regreses. Un abrazo, una palabra, un saludo, una sonrisa para la oveja perniquebrada puede significar muchísimo. Recuerde que Santiago dice que el que rescata a una oveja no solamente salva un alma del infierno, sino que usted también recibe bendiciones de Dios. Así es que, iglesia, recuerda el tema, la misión de la iglesia: ir por tus ovejas de la casa. Y después, adelante en la gran obra misionera por el mundo. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me le bendiga grande y poderosamente. Y si Él no ha venido, estaré con ustedes la próxima semana. Dios les bendiga. Visitar a Israel es viajar al tiempo de épocas bíblicas de grandes trascendencias espirituales. Es vivir la Biblia en otra dimensión. Todo cristiano debe anhelar visitar la Tierra Santa. Ahora, usted puede viajar con el Dr. Antonio Bolañes en un viaje de peregrinación a nivel escatológico, conferencias y lugares cuidadosamente seleccionados, con guías israelíes capacitados en el conocimiento profundo de la Biblia. Te invitamos a unirte y nos acompañes. El viaje será del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Viajaremos a lugares como el Mar de Galilea, Nazaret, Capernaum, Cesarea de Filipos, Jerusalén, Masada, el Monte del Templo y el Jardín de la Tumba, entre otros. Llama hoy y reserva o regálale a un ser querido una experiencia inolvidable en la Tierra Santa. Llama ya a Estela Sánchez, 956-661-8747, 956-661-8747. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolañes Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolañes están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolañes@aol.com o visita nuestra página web bolañes.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.